Hola, nuevamente mi nombre es Patricio y de la semana pasada empezamos un estudio el tema general es la edificación del cuerpo de Cristo y vimos la introducción, y la vimos la semana pasada, que fue los primeros pasos, introducción. Vimos un poco la comparación entre Israel y la iglesia, que Dios para Israel determinó un camino, que este camino empezaba desde el bautismo, cuando cruzaron el Mar Rojo, que dice Pablo que fueron bautizados el pueblo de Israel. De ahí comenzó su camino hasta la tierra prometida. Para nosotros, la iglesia, la Biblia dice que Cristo es el camino, y también comienza con el bautismo, y el final es al Padre. Eso es lo que vamos a ir analizando. Vamos a ir paso a paso para ir llegando hacia el Padre. Vamos a ir viendo lo que pasó con Israel, lo que pasa con nosotros, y todo visto desde el punto de vista bíblico, de la Escritura, todo lo que ella dice. Es un poco lo que vimos la semana pasada, en un breve resumen. Hoy lo que vamos a ver, tomando nuevamente el tema general, que es la edificación del cuerpo de Cristo, y el tema principal, lo que vamos a ver es el bautismo. Para eso yo lo invito a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 14. Romanos 6, 1 al 14, dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también reviviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es un poco lo que vamos a ver, esos 14 versículos, que lo que vamos a examinar es fundamentalmente el bautismo. Para introducir un poco el tema, vamos a ver, la Escritura usa un juego de palabras, si se puede decirlo así, que nos va a enseñar o nos va a explicar un poco lo que se refiere al bautismo, nos va a dar una breve entrada a eso. La primera palabra que nosotros vamos a ver está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si ustedes se dan cuenta, este versículo habla, dice, si alguno está. O sea, el estar me habla de una cosa de posición o de posicionalmente. Me está diciendo que yo estoy en Cristo. Estábamos viendo Juan 14:6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida.
cuando yo soy salvo, posicionalmente estoy en Cristo. Dios ve a Cristo a través de mí. O sea, en el que está ahí, para Dios es Cristo, fundamentalmente, porque Él murió por mí. Él el que murió, no yo. Y yo estoy en ese camino. Soy salvo por la muerte, o mejor dicho, por el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso estoy ahí, no por mis méritos, no por lo que haya hecho, sino porque simplemente creí en el Evangelio, creí lo que hizo Cristo por mí. Y estoy ahí, posicionalmente en Cristo. Dios me ve a través de Cristo, por lo tanto, para Él soy salvo. Punto. La Biblia dice, si vemos Juan 5:24, que nosotros pasamos de muerte a vida. Mire, veamos Juan 5:24. Dice así la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos en un camino que, según Proverbio, dice que al hombre le parece que el camino es derecho, pero su fin es camino de muerte, o ese camino se presenta de esa forma, como si fuera un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. En ese camino estábamos nosotros, en un camino de muerte que llevaba hacia la condenación eterna. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que nosotros pasamos de ese camino de muerte, nos pasamos al camino de la vida, que es en Cristo. Estamos en ese camino, ¿ya? Luego, la Biblia nos dice que Cristo es el que murió por nosotros. No nosotros, sino que Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y es por eso que posicionalmente estamos ahí, en Cristo. Estamos en el inicio del camino. Pasamos la puerta, que es Cristo, pasamos lo que es la salvación y entramos al camino. Estamos ahí, ¿ya? Ahora, la siguiente juego de palabras, si podríamos decir, lo encontramos en Gálatas 2:20, un versículo muy conocido por nosotros, pero que muy pocas veces he entendido. Gálatas 2:20, dice la Escritura así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En la primera decía que es que estoy en Cristo, ¿cierto? Estoy en Cristo, y en esta dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El juego que nos ha narrado, la primera parte, o de 2 Corintios 5:15, nos dice que el que murió fue Cristo. Él murió por mí. Y Él me puso en el inicio del camino cuando yo creí lo que Él hizo. Ahora, Pablo en Gálatas 2:20 nos dice que el que tiene que morir soy yo. Me crucifico juntamente con el Señor Jesucristo para morir al yo, no físicamente, sino al yo, al que siempre usamos mucho, mi trabajo, mi estudio, mi iglesia, mi casa, mi auto. A ese tengo que morir, al mí, al yo, a mis anhelos, a mi esperanza, a mis proyectos, a mis estudios, a mí todas esas cosas. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. Ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios, le pertenezco a Cristo. Él pagó el precio. Por lo tanto, ya no vivo yo. Y eso tengo que entenderlo, tengo que entender ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y en esta situación, en este, digamos, juego de palabras de Gálatas 2:20, la Biblia nos dice que Cristo es el que vive en mí. Juan, si usted ve en Juan 3:20, se van a dar cuenta de una cosa. Juan dice que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y es exactamente lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que morir, dice Pablo, morir al yo, morir a todas estas cosas. Ya aquí no reino yo. El que tiene que empezar a reinar en mi vida es Cristo. Es Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Pero todavía eso no sucede. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver con Romanos 6. Dios, cuando yo estoy muerto al yo y está Cristo viviendo en mí, Dios a quien ve en mi vida no es a mí, es a Cristo. ¿Se dan cuenta? En toda ocasión, Dios al que ve es a Cristo. Cuando vimos 2 Corintios 5:15, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que Dios nos ve, pero ve a Cristo, porque Él es el que nos posicionó en ese lugar. No me ve a mí, ya ve a una nueva criatura que fue engendrada por Dios, no por hombre, por Dios. Y esa criatura engendrada está en la posición que es el camino, que es Cristo. Y en este caso, ahora en Gálatas, esa criatura muere al yo para que Cristo sea el que esté en mí. Y Dios me ve y al mirarme ve a Cristo en mí. Ya, poco más o menos, quizás no muy claro, pero es así. Lo que vamos a ver ahora es a través de estas mismas palabras, vamos a ver el bautismo. Lo primero, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6, lo que vamos a ver 1 al 6. Perdón. Capítulo 6, versículo 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí lo que vamos a ver, el punto principal de estos 6 versículos es los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado, que es Romanos 6:2. Empieza con una pregunta primero. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí la Escritura dice una cosa sumamente importante. Los que hemos muerto al pecado. ¿Usted sabía que está muerto al pecado? ¿Cuándo murió el pecado? ¿O nunca ha muerto al pecado? ¿Sigue pecando? En las iglesias le dicen a usted que siempre va a pecar, porque tiene la naturaleza pecaminosa, así que siempre va a pecar. Pero Pablo, mire lo que dice, los que hemos muerto al pecado. ¿Usted ha muerto al pecado? Pregunta. La letra A dice, la pregunta que hace Pablo es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, de ninguna manera. 1.
dice, ¿sabes esto? ¿Usted lo sabe? ¿Entiende? ¿Le explicaron que debe morir el pecado? Esta clase de bautismo nosotros no vamos a explicar nada de que tiene que sumergirse, que tiene que ser en agua, no es por aspersión, que no le va a explicar la palabra en griego, ni nada por el estilo. Eso se lo van a enseñar cuando usted lo bauticen, le van a dar una lección, le van a explicar todo eso, un poco lo que representa, todas esas cosas. Aquí lo que vamos a hacer es la clase más práctica, que es lo que es realmente el bautismo. Pablo dice que la persona que se bautizaron hicieron una declaración pública donde dice que mueren al pecado. Por eso dice, los que hemos muerto al pecado. O sea, hubo un compromiso de decir, yo muero al pecado. ¿Ya? A usted quizás no le explicaron esto, no le dijeron nada de esto, pero ahora sí lo va a saber. Si no lo quiere saber, no lo vea. Mejor, quizá a lo mejor para usted mejor estar en ignorancia que conocer esto. Mire, uno, como le dije a usted, ¿sabe esto? Lo segundo, nuestro viejo hombre, dice la Biblia, que fue crucificado juntamente con él. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Cuando dice que fuimos crucificados con Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El juego de palabras. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque fui crucificado con Cristo. Mire lo que dice también el propio Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es exactamente las mismas palabras de Gálatas, pero aquí dice, sabiendo esto, ¿usted lo sabe? Que nuestro viejo hombre, el que usted le dicen, esa vieja naturaleza, usted la va a perseguir, la va a tener siempre, porque usted siempre va a pecar, porque el único momento en que usted no va a pecar es cuando muera, cuando está en el cielo. Eso le dicen, ¿cierto? Pablo dice que no. Pablo dice que hay un compromiso cuando usted se bautiza de decir, yo muero al pecado. ¿Por qué? Porque me crucifiqué con Cristo para morir yo, al yo, no físicamente, al yo, y para que Cristo viva en mí. Por lo tanto, ¿qué sucede? El 6 lo dice, que el viejo hombre, como está juntamente crucificado con Cristo, dice, el objetivo de esto es para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, se destruye el cuerpo del pecado. O sea, la vieja naturaleza se va destruyendo. ¿Para qué? Aquí lo explica, es a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el objetivo. Eso es lo que persigue el bautismo. Que usted no sirva más al pecado, sino que sirva a Dios. Si se da cuenta, en la Biblia, todo el punto principal de lo que busca siempre Dios, bueno, el tema general es el reino, pero el punto principal es el servicio a Dios. Dios siempre buscó que su pueblo Israel le sirviera. ¿Qué hizo el pueblo? Le sirvió a los Baales, a los dioses, a los árboles frondosos, etc. Ellos sirvieron a los hombres, a los ídolos, a todo, a eso sirvieron, dejando a Dios. ¿Por qué? Porque no le quisieron servir. La iglesia es exactamente lo mismo. Dios le pide que le sirvan a Él. Cuando se bautizan, empieza esto. Ahí empieza el bautismo. Israel empezó ahí, cuando cruzaron el Mar Rojo y la nube, dice Pablo en 1 Corintios, me parece que es 10, dice que fueron bautizados
en la nube. Fueron bautizados. Nosotros en el bautismo tenemos que entender lo que estamos haciendo, y es morir al viejo hombre. Tercero, el objetivo, como un poco lo estamos viendo, el para qué. ¿Para qué me voy a bautizar? ¿Para qué? ¿O para qué es esto? En el versículo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mire, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice así la Escritura: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, habiendo despojado. Cuando yo crucifiqué al viejo hombre juntamente con Cristo, todo esto murió en mí. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, o sea, pasado, no presente, no futuro, pasado, hemos muerto. ¿Cuándo? Cuando usted decidió bautizarse. Ahí usted decidió morir al pecado y lo hizo una declaración pública, que si usted no lo entendió, ahora lo va a entender. Seguimos. Teníamos el propósito, que era destruir el cuerpo del pecado, destruir la vieja naturaleza. Mejor dicho, el objetivo, el propósito, era ya no servir más al pecado. Eso es lo que busca Dios, que nosotros no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Dios. Seguimos en Romanos 6, letra B, que es el libro que vamos a ver. Romanos 6 dice así. La siguiente pregunta que hace en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Usted lo sabe? La primera pregunta era, ¿sabéis? ¿Se recuerda? Versículo 6 del capítulo 6. ¿Sabéis? ¿Sabéis esto? ¿Usted lo sabe? ¿Entendió por qué se bautizó? ¿Comprendió cuando se bautizó que tenía que morir al pecado, que era un compromiso suyo para con Dios y que la iglesia era testigo de ese compromiso? ¿Lo sabía? Ahora pregunta de nuevo Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando usted fue bautizado en su muerte. Es por eso que lo sumergen en agua. Usted está representando no la muerte de Cristo, sino su propia muerte. Eso es lo que está haciendo, porque usted se está sepultando juntamente con Cristo. Miren, veamos. Número 1 de la letra B dice sepultados. Ese es sepultado. Letra A. ¿Cuál es el objetivo? Dice para muerte por el bautismo. Veamos el versículo 4. Versículo 4 de Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Tenemos el objetivo para muerte, dice Pablo. Dice, porque nosotros somos sepultados. ¿Usted entiende la palabra sepultar? Cuando uno va a enterrar a una persona que murió,
la sepultan, ponen el cajón en un hoyo y generalmente los familiares pegan un poquito de tierra, le tiran, pero vienen otras personas con pala y lo entierran totalmente, lo sepultan. Cuando usted se bautizó, usted lo sepultaron. Eso es lo que estaba haciendo. Usted no estaba representando la muerte de Cristo, o no estaba mostrando lo que Cristo hizo por usted. Usted se estaba sepultando juntamente con Cristo. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba muriendo al pecado. ¿Por qué? Porque estaba siendo sepultado con Cristo. Nuevamente lo voy a leer. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted fue sepultado para muerte por el bautismo. Eso es lo que estaba haciendo. Usted estaba diciendo que iba a morir al yo. No sé si ha muerto. Es muy posible que esté sumamente vivo. Yo cuando me bauticé, lo único que puedo decir es que me tiré un piquero. Me mojé. Yo no entendí nada de esto. Entendí lo que me enseñaron por unas lecciones, lo que representaba el bautismo, lo que era en agua y cosas así, pero nunca entendí esto, que estaba ahí, en la Biblia. Yo no sabía que tenía que morir al yo, que tenía que crucificar el yo juntamente con Cristo, para que Cristo viviera en mí y que era sepultado. Cuando yo me estaba hundiendo, cuando me estaban metiendo en el agua, el que estaba muriendo era esta persona, o usted. No lo entendí. Dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Recuerda 2 Corintios 5, 17? Si alguno está en Cristo, o sea, está en el principio del camino, yo soy el camino y la verdad, la vida, si alguno está aquí y está dando este paso, le llamamos el primer paso de obediencia, que es el bautismo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura, una nueva vida. ¿Y qué dice Pablo aquí con el versículo 4? Así también nosotros andemos en vida nueva. Todo nuevo. Y aquí son todas hechas nuevas. Si usted se da cuenta, su vida no es nueva. No está haciendo nada nuevo. Usted está mezclando algunas cosas nuevas con las antiguas. Volvió a lo mismo, volvió a hacer las mismas cosas de antes. Su vida es la misma de antes. No ha cambiado su vida. Es la misma. No hay solamente algunas cosas que aparentemente son nuevas. Va a la iglesia, lleva una Biblia, ora, estudia un poco la Escritura, de repente le sirve a Dios, de repente ofrenda, de repente hace una cosa, y esas son como las cosas nuevas, ¿no? La Biblia dice claramente, las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que yo era antes ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando yo creí en Jesús, al paso siguiente me bauticé, morí. Ya todo eso fue pasado, y todo lo que empiezo a hacer ahora es nuevo. ¿Es nuevo en su vida? Es una buena pregunta que Pablo también la hace. El versículo, ¿o no sabéis que los que hemos muerto, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuál era el objetivo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fuimos sepultados juntamente con Él. Sigamos. Sepultado. Letra B. ¿Cuál es el propósito? El propósito un poco lo dije recién. A fin de que nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito. Empezar a vivir una vida agradable a Dios, una vida nueva, no mezclada, no una vida antigua,
De aquí en adelante todo es nuevo. Eso es lo que dice la Escritura. No lo digo yo, no lo inventé, no se me ocurrió, no tenía idea de esto. Es eso lo que dice Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pablo dice, para que andemos en vida nueva. O sea, si usted muere, va a andar en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, ahí van a ser. Si usted no muere, las cosas viejas todavía están. Ya no hay cosas nuevas. Está en Cristo, ¿verdad? Es salvo, es cierto. Pero usted no vive una vida nueva, porque no ha muerto. Para vivir una vida nueva tengo que morir al yo. Y si no ha muerto, sigue viviendo de una forma como lo hacía antes. Es salvo y nada más. Nada más. Es lo único que tiene. Segundo, versículo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantado, primero era sepultado, ahora es plantado. Para ser plantado tenemos que hacer un hoyo. Si usted plantó lo que sea, una semilla, usted hace un hoyo, introduce la semilla queda totalmente cubierta para luego producir lo que usted quiera producir. Pero es plantado, o una planta, la va a poner ahí, tiene que hacer un hoyo, plantar la raíz, lo fundamental de la planta, lo fundamental tiene que estar plantado en tierra. O sea, lo fundamental suyo, su vida, tiene que estar muerta. Porque eso tiene que gobernarlo Cristo, no yo. Eso es lo importante. Y dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fuimos en la semejanza de la muerte de Cristo, como Él murió, nosotros morimos al yo. También, dice, vamos a ser plantados para andar, ¿qué? En la semejanza de su resurrección. La pregunta, ¿usted sabe cómo resucitó Cristo? ¿Ha leído el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando Cristo resucita? Es impresionante. En el libro, por ejemplo, hay uno donde dice que María es la primera en verlo. Todavía no había ido al Padre, dice, no había subido al Padre. Pero Jesús, cuando resucitó en un cuerpo glorificado. Glorificado. ¿Qué es eso? Jesús resucitó en un cuerpo lleno de vida, de luz. La Biblia en Juan 1 nos dice que, capítulo 1, versículo 4, dice que Él era la luz, Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se ha dado cuenta que usted no alumbra? O sea, nosotros con esto llegamos nuevamente al tema de el despertar de los hijos de Dios. Si usted no murió al yo, no murió al yo, no fue sepultado, no fue plantado, usted pasa a quedar dormido, como dice Pablo, vive como los muertos, no tiene luz en su vida. ¿Recuerda a Pedro cuando estaba encarcelado? Así está usted, así estoy yo. Esa es una persona que recibe a Cristo, no entiende el bautismo, no muere al yo, sigue igual como antes, sigue viviendo como un incrédulo, siendo un hijo de Dios. Es así. No se me ocurre a mí, es así.
Porque si usted fue plantado cuando lo sepultaron, cuando lo bautizaron y lo sepultaron, y usted nació en una vida nueva, usted va a tener luz, va a ser luz. La gente lo va a buscar porque va a ser luz. Esas personas están en tinieblas y usted va a ser la persona que les va a llevar luz a su vida. Tienen que entender esto, es algo muy importante. Mire, vamos a leer Juan 8, capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8, versículo 12. 8:12, aquí está. Dice así la Biblia. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Usted es luz, soy yo luz. La gente ve esa luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Usted es luz. Si usted se bautizó, entendió el bautismo, entendió que tenía que morir el pecado, usted está muerto al pecado, usted es luz. Téngalo por certeza, usted es luz. Si no es así, no es luz. Está dormido. Vive como los muertos. No hay luz en su vida. Es eso, no hay otra. Y es por eso que si usted analiza las iglesias, se va a dar cuenta que las iglesias, la gente que está ahí, vive igual que los incrédulos. Tienen los mismos temores, tienen los mismos anhelos. ¿Se ha preguntado por qué las iglesias cada vez hay menos pastores, menos evangelistas, menos misioneros, menos personas que quieran entrar al ministerio? Pero las iglesias están llenas de ingenieros, doctores, cualquier tipo de profesión, está lleno. ¿Por qué? Porque vivimos como los gentiles, como los incrédulos, porque no andamos en vida nueva. Así de simple. Ya las iglesias no tienen la gente que va a la iglesia va por una tradición, va porque fue el papá, porque fue la mamá, porque es algo de una reunión que hay que seguir todos los domingos, porque hay que ir. Pero si ve la vida de esas personas, andan como muertos, siendo que están vivos. Pero viven como muertos, sus anhelos son como los muertos, porque cuando fueron bautizados no murieron, siguen vivos. Y si siguen vivos, están muertos para Dios. Así es la cosa. No hay otra verdad. A mí no se me ocurrió. Yo se lo digo. A mí me está llegando igual que a usted. No es otra cosa. Y no estoy tirando palos ni nada por el estilo. Esta es la realidad. Es por eso que su vida no es una vida fructífera. No es una vida que impacte. No es una vida que, no, si se da cuenta en las iglesias, a la gente hay que motivarla. Vamos a ir a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. La gente no tendría por qué estar motivada. El amor de Cristo en mí, porque Cristo morando en mí me motivaría por sí solo a hacer las cosas. Porque el Espíritu Santo tendría el control total de mi vida. Yo estaría hablando de Cristo, estaría enseñando de Cristo. Todo el día Cristo sería lo que respiro, lo que como, lo que hablo, lo que pienso. La luz sería pero radiante. La gente la vería, como vieron la luz de Pablo, la vida de Pablo, que era luz, la vida de Pedro, que era luz, la vida de los discípulos, que era luz, la vida de la iglesia, que era luz. Si usted examina el libro de los Hechos, pero lo examine, no como muchas veces se estudia, va a ver que esa iglesia impactó
todo el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque ellos murieron al yo. Es tanto que los testimonios que usted lee en el libro de los Hechos, la gente dice, estos son los que hablan del camino, que son los que han impactado, en un cierto sentido, en todo el Asia. Se está hablando de este Cristo. Ellos mismos daban testimonio, la gente, de cómo la iglesia estaba impactando en todos lados. Hoy en día, ¿qué pasa con la iglesia? Es cosa de ver Facebook, redes sociales. Es cosa de ir a la iglesia y se da cuenta que el mundo está impactando a la iglesia. La iglesia piensa lo que piensa el mundo. ¿De qué hablan hoy día los hijos de Dios? De política, de filosofía, psicología, de lo que trabajan, de cosas mundanas, de lo que pasa en el mundo, lo que ha impactado. Hoy lo llevan a la iglesia. ¿Saben? Esto está pasando en el mundo, esto es lo que tengo que predicar. El mundo debería estar siendo impactado por la iglesia. Pero la iglesia hoy día no impacta absolutamente a nadie, porque está muerta. Mejor dicho, está viva, pero muerta para Dios. Así es la cosa. Miren, sigamos viendo. Aunque hoy día los vamos a detener solamente en estos 6 versículos, la próxima semana vamos a ver los otros versículos en cuestión. Fundamentalmente, vamos a Juan 1:4. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice así la Biblia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recuerdan también, por ejemplo, Efesios 5, si usted lo puede leer, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en luz. Nosotros somos luz. Esa es nuestra esencia, porque la vida que es Cristo es luz. Pero para hacer luz tengo que morir a las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? La vieja naturaleza. La vieja naturaleza es tiniebla, es pecado. Y eso se muere en el bautismo. Por eso Pablo dice, los que hemos muerto al pecado. La pregunta radica en esto. ¿Usted ha muerto al pecado? ¿O sigue vivo en el pecado? Miren, vamos a seguir un poco. Vamos a ver el segundo punto. Ese es lo último que vamos a hacer hoy día. Versículo 7. Dice así. Vamos a unir los dos, tanto el Romanos 6:2 como 6:7. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo reinaremos en él? Los que hemos muerto al pecado, dice Pablo. Versículo 7 dice, porque los que han muerto han sido justificados del pecado. Si usted murió, ha sido justificado. Por lo tanto, los que hemos muerto al pecado, hemos sido justificados del pecado. Romanos 6:7 es lo que lo dice. Otras versiones usan la palabra liberado del pecado. La Biblia de las Américas usa eso. El versículo 7 dice, han sido liberados del pecado. La definición de justificación es, justificación puede referirse a la acción de justificar que convierte o transforma lo que era injusto o conforme a la norma en justo o verdadero, conforme al criterio de justicia, de norma o de verdad. Justificado es, Dios nos justifica. Si se dan cuenta, el versículo 7 de Romanos 6 dice justificado. Y el capítulo 5, versículo 1 de Romanos también habla de la palabra justificar. Usa el mismo término. Uno es para justificar acerca de la salvación y este es para justificar acerca del pecado. El mismo término. Y en los dos lo que está diciendo es que Dios, si nosotros hemos muerto al pecado,
ya Dios no nos culpa de pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos está, ¿a quién está mirando? En nuestro cuerpo. Basado en mismo Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios ve a Cristo. Y si Dios ve a Cristo, no ve pecado en mi vida, porque Cristo no hizo pecado. Y si Cristo no hizo pecado y Cristo está morando en mí, Él es el que mora, Él es el que reina, Él es el que tiene el control de mi vida, yo soy justificado del pecado. Por lo tanto, para Dios no soy pecador. ¿Entiende? Eso es justificación. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero si yo no he muerto al yo, y Cristo no es el que está morando en mí, sino soy yo el que reina, ¿Cristo a quién ve? A mí. Ve a la naturaleza de la pecaminosa, por lo tanto, para Dios soy pecador. ¿Entiende? Salvo, pero pecador. Esa es la cosa. Esta otra semana vamos a seguir viendo esto. Hoy día vamos a quedar hasta aquí. Les dejo para que puedan leer Juan capítulo 8, versículos 32 al 36, para que vean un poco esto de la justificación. Y también Romanos 6, versículo 8, que es un poco lo que vamos a ver la próxima semana. Estudien este capítulo. Es muy bueno, explicativo. Yo seguiría, pero sería muy largo. Lo importante es que vamos aprendiendo de a poco, pero aprendiendo. Como le dije, si usted murió al pecado, es justificado del pecado. Si no ha muerto al pecado, sigue siendo un pecador. Y algo bien importante, si usted murió al pecado, usted ya salió de la lista de los pecadores,